Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Hace unos días estuvimos, pero bastante forzados a recapacitar en qué pasa, ¿no?, con esto de la migración. Y no únicamente eso, sino que la violencia que se despierta en algunos países de Latinoamérica, la violencia aquí en Estados Unidos, la vivimos casi a diario ahora. Hace 2, 3 días en Louisville, Kentucky, hubo una otra balacera. Pero esas son políticas internas de Estados Unidos y son grupos que impulsan el quitarle las armas a todos los ciudadanos. O sea, el quitar el derecho de que tengas o seas dueño de un arma en tu casa para defender tu propiedad privada, tu persona, la calidad bueno, digamos, que estés sano, pues, que la gente tenga miedo de entrar a tu casa porque saben que estás armado. ¿A qué se debe todos estos cambios? ¿Por qué razón en Estados Unidos se impulsa tanto esto? Siempre pasa esto, o sea, quiero alertar a mis amigos y compañeros y gente que me escucha a través de esa estación de radio, que lo que se ve en las noticias, lo que se escucha en las redes sociales sobre Estados Unidos, simplemente un ciclo. Es un ciclo que aquí yo la he visto desde los tiempos de Nixon, para que me escuchen mejor, porque ya hace muchos años, ¿no? Desde los tiempos de Nixon. Siempre cuando está en la presidencia de los Estados Unidos un demócrata y hay incidentes de este tipo, la gente se arremolina y quiere cambiar la ley y quiere que haya un control de armas en los Estados Unidos. Y debido no únicamente a la Constitución de Estados Unidos, pero también a los grupos que laboran en cada estado para la libertad o en pro de la libertad, eso no creo que sea posible, al menos que hubiera una guerra mundial y Estados Unidos perdiera, entonces sí. Pero, por ejemplo, en México, pues cuando se empezó a tener control de armas, la violencia se desató más. Porque obviamente el que tiene dinero, el que es violento, el que cree que nada más sus chicharrones truenan, como decimos allá, va a hacer lo posible porque sigan tronando, no más. Entonces la violencia que se ha visto no es algo nuevo, ni tampoco es algo duradero, diríamos, porque todo tiene una base, una base. Esas bases siempre es en la política que tienen los países interna y externa. Y los países más poderosos. Por algunos años, por varios años, México fue imperio y la política de México era muy diferente, tanto interna como externa. Pero para poder sostener su imperio, México se dejó controlar por un dictador. Y desgraciadamente las familias que tenían el poder en aquel tiempo eran muy pequeñas, muy pocas familias dominaban pues el poder. Y debido a eso, pues el campo empezó a reproducirse más. La gente del campo, obviamente que tenía más hijos y más nietos y el número de ciudadanos creció. La forma en que se podía integrar la agricultura al desarrollo del país pues era un poco más lento. Entra Porfirio Díaz a la presidencia y ¿qué resulta? De que él quiere poner vías ferroviarias en todo el país, comunicar todo. Qué bueno, qué magnífico, pero se le olvidó algo muy importante. Se le olvidó que la reproducción en el campo era mayor que en las ciudades. O sea, la gente que estaba preparada para manejar el país se iba reduciendo poco a poco. Y aquellos que tenían preparación para hacerlo, que se les exigía que fueran a Francia a aprender francés, o a Alemania a aprender alemán, o a China a aprender chino, no se les puso, no se pusieron a pensar que en una generación crece rapidísimo, en 18 o 20 años, las cosas cambian. Y llega pues la conciencia de la revolución. Pero la única forma de hacer un cambio pues es a través de la violencia. No únicamente la violencia porque la gente no se sentaba a razonar, pero aparte de eso, la violencia que traían ya de su hogar. O sea, muchos de nosotros, aunque no lo quieramos reconocer, hubo violencia en nuestros hogares, de muchas formas.
Si, por ejemplo, tu papá siempre decía que las cosas hacen como él dice y tu mamá nunca rezongaba, nunca hablaba, nunca le daba una respuesta, también eso es violencia. O sea, no viste que le pegaba, pero le pegaba. O sea, el golpe es psicológico. O sea, obvio que ese tipo de violencia poco a poco es menos aceptable. Entonces, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras relaciones que tenemos a día con día, no utilizamos eso ya, pero sí hubo un tiempo que la utilizamos. Incluso se utilizaba mucho en empresas, en maquiladoras. Entraba un mexicano de supervisor, una persona de allí de la región, y iba a ser violento psicológicamente con los empleados para hacerlos que laboraran a un ritmo que él esperaba. Y así, eso viene desde arriba. O sea, ¿quién le exige a quién? Pues obvio, los dueños de las maquiladoras le exigían al trabajador y los dueños del producto que se iba a producir ahí le exigían a la maquiladora y así te vas para arriba, ¿no? ¿Quién le exigía a los dueños de ese producto? Bueno, el mismo mercado, ¿no? El mismo mercado les exigía mejor calidad, menos precio, etcétera, etcétera. Lo que se reduce a salarios muy bajos. Por lo tanto, un empleado frustrado de una maquiladora llega a su casa, le rezonga a la mujer, él le grita, se toma una cerveza, se hace violencia entre ellos, ya sea verbal o física, y el niño lo ve. Los números son muchos, o sea, estamos hablando de un porcentaje muy alto de empleados frustrados. Entonces, la violencia surge ya desde ahí. Y cuando puse el comentario de los resultados de una política equivocada desde el seno de Estados Unidos para todas las empresas que se han creado en México y en Centroamérica, así ha sido. O sea, ese tipo de que te empuja en tu mente. O sea, vamos a suponer que tú eres un ah, gerente de una empresa y tienes que producir 1 millón de radios, por decirlo así. Y Estados Unidos necesita 2 millones en vez de 1 millón. Y te forzan a que produzcas 2 millones. ¿Y cómo lo haces? Pues tienes que emplear más gente que no está preparada para estar trabajando en la línea. Entonces tú las entrenas. Entonces el instructor que está entrenando a cinco aprendices a la vez, se frustra porque son muchos para enseñarlos a la vez. Y luego le traes más para que les entrenes más. Entonces es desde la capacidad que tiene la empresa de producir el producto hasta la exigencia que le dan por el producto. Entonces, Estados Unidos se convirtió en un país del consumerismo del siglo pasado. A partir de 1955 más o menos, se hicieron casas, haz de cuenta como el Infonavit de México, pero diferentes. Pero acá se hacían casas todas igualitas y muchas en diferentes colonias. Incluso hasta la actualidad se reproducen los vecindarios. O sea, ¿a qué me refiero? Es una reproducción de vecindarios que todas tienen la misma arquitectura, la misma entrada, 1 o 2 pisos o como se quiera hacer, pero son iguales todas. En el vecindario donde yo vivo, acá donde tienen ustedes su casa, es lo mismo. Puedes caminar por la calle y te puedes perder y a lo mejor crees que mi casa está en otra calle porque se parece muchísimo. Se distingue únicamente por el número o el color, pero aquí los colores son limitados. Cuando se empezó a producir este tipo de vecindarios aquí en Estados Unidos, mucha gente, perdón, de los empleados de las fábricas que empezaban a tener un poquito de poder adquisitivo, se compraron una casa en esos vecindarios. Y pues se vieron más o menos en una posición en la que podían vivir ahí, pero había otros gastos. O sea, las casas tienen otros gastos. Entra la línea telefónica, entra el cable, entra el satélite, entonces son gasto eléctrico, el gas, etcétera, son gastos extras, ¿verdad? Ahora, en un vecindario de estos no puedes vivir sin automóvil. Aquí no ves gente en la calle caminando. ¿Qué quiere decir con esto? De que tienen que adquirir un automóvil. Entonces empezaron a producir más automóviles, etcétera, etcétera. Pero algo le falló al sistema aquí en Estados Unidos. Y lo que le falló fue preparar a la gente
a un nivel emocional que pudiera manejar tanto auge y tanto poder. O sea, fue mucho poder muy rápido. De la Segunda Guerra Mundial en adelante, como hasta 1960, 61, cuando hubo el conflicto con Rusia y esa cuestión que sucedió en Cuba, pues se nota que el crecimiento fue rapidísimo, el poder se le subió a la cabeza. A pesar de que el sistema económico estaba muy bien planteado, estaba planteado para un cierto número de habitantes y un cierto número de personas que manejan el capital. Entonces el capital lo empiezan a manejar más personas, pero ya ahora son externas al país. Y en su opinión, Estados Unidos que tiene que producir mucho y más gente, más gente capacitada nada más para trabajar a nivel línea. Y las carreras profesionales nada más estaban al alcance de unos cuantos. Unas cuantas familias, que son las que se han apoderado de la presidencia de Estados Unidos en los últimos 40 años. Digo, desde Kennedy, ¿verdad? De los Kennedy para acá, pero los Kennedy lograron tener su capital debido al tráfico de alcohol, de la restricción que hubo en los años 30. ¿Y qué vemos ahora? Vemos que los demócratas están agarrando poder, pero ¿qué tipo de demócratas? Pues en estos días, debido al tráfico, al narcotráfico, al tráfico de drogas y de blancas, porque también trato de blancas acá, ciertas familias han agarrado poder. Y se ve que están poco a poco perdiendo ese poder. Se nota con Donald Trump, por ejemplo, que ya está ahorita en cuerda floja, ¿no? Se notó con Epstein, que llegó al juicio y pues no la logró. Pero todavía continúa esto. Entonces ciertos grupos han indoctrinado a jóvenes desde muy corta edad a defender una ideología que en ocasiones puede ser equivocada y en esta ocasión es equivocada. Y estos jóvenes a veces pierden noción de lo que están haciendo bien o mal y empiezan a utilizar las armas en contra de otros ciudadanos. Claro, perdón, el más usual acá en Estados Unidos es el R-15, porque es fácil de comprar, es fácil de adquirir la munición y fácil de manejar. Hasta un niño de 8 años lo puede hacer. Pero no controlar las armas aquí en Estados Unidos no le va a quitar el problema que ya se creó desde los años 70 para acá. Así como no se va a quitar el problema de México, ni el problema de los migrantes que van a seguir moviéndose. ¿Por qué? Porque pues ellos creen en el libre movimiento. No es tanto más que moverse a otro lugar para buscar la tranquilidad, la paz y la seguridad, sino también que los países que dejamos atrás se quedaron en shambles o se quedaron casi en destrucción. Entonces nos toca crear conciencia de que la violencia nada más crea más violencia, pero es también por el poder económico que tienen ciertos países y dejar de inculcar a nuestros hijos que ganar dinero o hacerse ambicioso es la única forma de sobrevivir. No lo es. Quizás ganar conocimiento sí lo sea. Ganar conciencia sí lo sea. Bueno, con esto los dejo en esta ocasión. Gracias por escucharme a través de esta estación de radio. Mi saludo va el día de hoy hasta Tamaulipas. A un buen amigo, maestro jubilado Álvaro Laja. Alvarito, un saludo. Pasen buena tarde, o buen día, o buena noche. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos.
Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.